Desde que tengo memoria, siempre fui la sombra de los demás. En la escuela, nadie se sentaba a mi lado. En la calle, nadie me miraba. Y en casa, bueno, ni siquiera tenía una. Mis padres murieron cuando yo tenía 6 años, y desde entonces fui rebotando de un orfanato a otro, como si fuera una caja rota que nadie quería conservar. Me llamo Emilia, pero durante mucho tiempo sentí que ni siquiera ese nombre me pertenecía. Todos me decían, la niña rara o simplemente bella, como si no tuviera alma, como si no importara. Y quizás, en ese momento, realmente no importaba. Cuando llegué al Colegio San Javier, tenía 14 años y un historial de rechazos tan largo como mi miedo a confiar en alguien. Desde el primer día, supe que no encajaba. El colegio estaba lleno de chicas ricas, con uniformes impecables, sonrisas falsas y padres influyentes. Yo llegué con una maleta rota, zapatos que no combinaban y un alma hecha trizas. La directora me saludó con una sonrisa mecánica. Esperamos que aquí encuentres tu lugar, Emilia. Pero incluso ella evitó mirarme a los ojos, como si supiera que yo traía una nube gris sobre mí. Me asignaron una habitación compartida con 2 chicas, Valeria y Sofía, 2 princesas del colegio, 2 pesadillas en uniforme. Desde el primer momento, dejaron claro que yo era una intrusa. No toques mis cosas, dijo Sofía con voz cortante. Y no hables con nosotras, jamás, añadió Valeria, mirándome como si fuera basura pegada a su zapato. Cada día era un nuevo tormento. Me escondían los zapatos, se burlaban de mi ropa, susurraban cosas cuando pasaba. Y lo peor era que nadie hacía nada, ni profesores ni otras alumnas. Era como si yo no existiera. Pero lo más doloroso no era el bullying, era la soledad. Llegaba la noche, y mientras ellas hablaban de fiestas, amores y viajes, yo me abrazaba a mi almohada, intentando recordar el rostro de mi madre. A veces, susurraba su nombre como un conjuro. Mamá, mamá, protégeme. Pero no había nadie. Un día, todo cambió. Fue un viernes. Estábamos en el aula de teatro, preparando una obra que las chicas populares organizaron. Yo no tenía ningún papel, por supuesto. Solo estaba allí para limpiar después. Pero la profesora de teatro tuvo que salir de emergencia, y dejaron el guión sobre la mesa. Por curiosidad, lo tomé y empecé a leer en voz baja una de las escenas. ¿Qué haces?, preguntó Valeria, burlona. ¿Crees que puedes actuar? No hagas reír. Déjala, dijo otra chica. A lo mejor quiere fingir que tiene talento. Y entonces me hicieron leer en voz alta frente a todas. Se suponía que era una humillación. Pero lo que pasó fue diferente. Leí con fuerza, con emoción, con dolor. No porque actuara, sino porque esas palabras hablaban de mí. Y por primera vez, alguien me escuchó. El salón quedó en silencio. Hasta Valeria frunció el ceño. Eso, no fue tan malo, dijo en voz baja. Esa fue la primera grieta en el muro que habían construido a mi alrededor. Después de esa lectura inesperada en la sala de teatro, algo cambió dentro de mí. No fue que de pronto todas quisieran ser mis amigas, ni que el colegio me abriera las puertas. No, pero por primera vez sentí que yo podía hacer algo más que sobrevivir. Sentí que había una chispa, y esa chispa, aunque pequeña, era mía. Los días siguientes, las burlas continuaron, pero con un matiz diferente. Ya no eran solo risas crueles. Había miradas de duda, susurros que terminaban con un aunque no lo hizo tan mal. Incluso la profesora de teatro me llamó a su oficina. Emilia, ¿alguna vez pensaste en audicionar para un papel? Me quedé en silencio, sin saber si era una trampa o una verdadera oportunidad. No te estoy ofreciendo lástima, niña, añadió, con una voz firme, pero no hostil. Tienes fuerza en la voz. Tienes algo que no se enseña. Si tú quieres, puedes hacer que te escuchen. Salí de su oficina con el corazón latiendo como tambor. ¿Y si era cierto? ¿Y si por una vez en la vida podía ser algo más que la niña rara? Valeria, por supuesto, no iba a permitirlo tan fácilmente. Actuar tú, me dijo en la cafetería. ¿De verdad crees que alguien quiere verte? Eres una huérfana sin gracia. Sofía añadió entre risas. A lo mejor le damos un papel. De piedra. Así no tiene que hablar.
Apreté los puños bajo la mesa. No lloré. No esta vez. Algo dentro de mí me empujaba a resistir. Esa noche, esperé que todas se durmieran y me encerré en el baño con el guión. Practiqué en voz baja, frente al espejo roto. Una y otra vez. Me equivoqué, tartamudeé, me frustré, pero no me detuve. Porque por primera vez, quería algo. Días después, las audiciones comenzaron. El papel principal estaba reservado para Valeria, como siempre. Ella era la estrella del colegio. Pero este año, la profesora decidió abrir una audición general. Para ver nuevas caras, dijo. Cuando llegó mi turno, el salón estaba lleno. No solo profesores, también alumnas que querían reírse. Sabía que muchas estaban allí solo para verme caer. Y Valeria, sentada en primera fila, me observaba con los brazos cruzados. Respiré hondo. Mis manos temblaban. El papel entre mis dedos estaba arrugado de tanto practicarlo. Pero en cuanto pronuncié la primera frase, todo desapareció. No vi las caras. No escuché los murmullos. Solo sentí la voz de mi madre dentro de mí, como si ella me dijera, hazlo, hija, hazlo por ti. Y lo hice. Con cada palabra, sentía cómo el miedo se transformaba en poder, como si toda la tristeza, todo el dolor, todas las noches sola, me hubieran preparado para ese momento. Cuando terminé, hubo silencio. Silencio real. La profesora asintió sin decir nada, y por un instante, vi algo en los ojos de Valeria que jamás había visto antes. Duda. Esa misma tarde, me llamaron a la oficina de dirección. Pensé que me regañarían por atreverme a opacar a Valeria, pero no, me ofrecieron el papel principal. Si aceptas, Emilia, dijo la profesora, esta será tu oportunidad, pero también será tu prueba. Las cosas no serán fáciles. Nunca lo han sido, respondí sin vacilar. Las semanas siguientes fueron un desafío. Valeria y sus amigas no me lo pusieron fácil. Intentaron sabotear los ensayos. Cambiaron mis textos. Me escondieron el vestuario. Incluso corrieron rumores de que yo había seducido al director de la obra para conseguir el papel. Pero yo seguía. Cada vez que sentía que no podía más, recordaba aquella noche en el baño, con el espejo roto. Me decía a mí misma, no viniste hasta aquí para rendirte. Y poco a poco, algo inesperado sucedió. Algunas chicas comenzaron a acercarse. Una me ofreció ayuda con los textos. Otra me prestó un accesorio para el vestuario. Y un día, incluso Sofía se quedó en silencio mientras ensayaba. No dijo nada, pero tampoco se burló. La noche del estreno estaba cada vez más cerca, y mientras la presión aumentaba, también lo hacía mi determinación. Sabía que esa obra no era solo una representación, era mi declaración, mi grito al mundo, estoy aquí, y no voy a desaparecer. El día del estreno llegó como un suspiro. Parecía que todo había pasado en un abrir y cerrar de ojos, pero en realidad habían sido semanas de trabajo, lágrimas, noches sin dormir y silenciosas batallas internas. Ese día, me desperté antes de que sonara el despertador. El estómago me dolía, como si un enjambre de mariposas furiosas volara dentro de mí. En el comedor, nadie me hablaba, pero todas me miraban, algunas con curiosidad, otras con desprecio, pero ya no me afectaba igual. Había aprendido a levantar una muralla invisible, hecha de determinación y orgullo, porque esa noche, aunque nadie más lo supiera, era mi noche. En los pasillos se respiraba un aire tenso. Valeria había perdido el papel principal, pero aún tenía uno secundario, lo cual para ella era una humillación. No me dirigía la palabra desde el anuncio oficial, pero sus ojos hablaban por sí solos. Fuego, rabia y una promesa de venganza. «¿Suerte?», me dijo Sofía al pasar, pero su sonrisa era tan falsa que dolía. En el camerino, me puse el vestido del personaje. Era sencillo, pero elegante. Azul oscuro, con detalles en plata. Al mirarme al espejo, no vi a la niña invisible. Vi a una joven con una historia, con cicatrices, con fuerza. Una versión de mí misma que nunca había conocido. La profesora entró unos minutos antes de abrir el telón. ¿Lista?, asentí con firmeza. Te van a escuchar, Emilia. Esta noche, tú brillas. El teatro estaba lleno.
Padres, profesores, alumnos, incluso la directora. El murmullo del público era ensordecedor. Me escondí entre las cortinas, respirando hondo. 1, 2, 3 veces. Y entonces, las luces se apagaron. Se hizo silencio. Comenzó la función. Mis primeras líneas salieron con una voz firme, clara. Sentí cómo cada palabra tocaba a alguien en la sala. Podía verlo en sus rostros. Podía sentirlo en la atmósfera. Cada escena era un fragmento de mi alma puesta sobre la mesa. Y lo mejor de todo, es que nadie podía ignorarlo. Valeria hacía su papel correctamente, pero algo en su actuación era frío, calculado, faltaba alma. Y por primera vez, me di cuenta de lo que realmente significa conectar. No se trata de saber el texto de memoria, sino de vivirlo. Durante el intermedio, fui al baño a refrescarme. Al volver, encontré mi vestuario rasgado, una línea en la falda, justo por la costura. Valeria estaba allí con cara de inocencia. «Qué lástima. Parece que tu vestido tenía un defecto», susurró. Me temblaron las manos. Por un segundo, sentí que todo se derrumbaba. Pero no esta vez. Con una horquilla del cabello y una cinta que llevaba como pulsera, improvisé un arreglo. No perfecto, pero digno. Y volví al escenario como si nada hubiera pasado. En la última escena, el personaje que interpretaba debía gritar con desesperación. «¿Por qué nadie me ve? ¿Por qué no valgo nada para ustedes?» Y mientras gritaba, sentí que no estaba actuando. Sentí que era yo, Emilia, rompiendo todas las cadenas que me habían impuesto. El público contuvo el aliento. Hubo silencio. Luego, estalló en aplausos. No tímidos, no por compromiso. Aplausos reales, sonoros, vivos. Detrás del telón, la profesora me abrazó. Lloraba. «Eres una estrella, niña». Valeria pasó a mi lado sin decir palabra, pero sus ojos estaban rojos. No por la luz, por la envidia. Esa noche, no dormí. Me senté en la cama, mirando el techo, repasando cada momento. Y por primera vez en muchos años, sonreí de verdad. No porque todo estuviera bien, sino porque yo estaba bien. Pero lo que no sabía es que el precio de brillar era alto, y alguien estaba dispuesto a apagar mi luz a toda costa. Después de la obra, los días siguientes fueron extraños. Por primera vez en mi vida, la gente me miraba diferente. Las chicas con las que jamás había hablado me saludaban en los pasillos. Algunas incluso me ofrecían sentarse conmigo en el comedor. No eran amigas. Todavía no. Pero ya no era invisible. Y eso, para mí, lo era todo. La profesora de teatro me propuso asistir a un taller avanzado. Me dijo que tenía talento, que no debía desperdiciarlo. La directora me felicitó personalmente. Incluso me dieron una mención especial en la ceremonia mensual del colegio. Aquella noche, llamé al número del orfanato solo para contarle a la señora Marta, la única que alguna vez me dio cariño, lo que había pasado. Lloramos juntas. Pero con la luz también vienen las sombras. Y la de Valeria era larga, oscura y venenosa. Al principio fueron cosas pequeñas, susurros en los pasillos, risas forzadas cuando pasaba. Luego, comenzaron las miradas cargadas de odio, y después, los ataques más directos. Una mañana, abrí mi casillero y encontré mis cuadernos destrozados, mojados con algún líquido pegajoso y maloliente. Habían escrito con marcador rojo: «Actriz de pacotilla». Fui a la dirección a reportarlo, pero solo recibí una mirada condescendiente. «Son cosas de adolescentes, Emilia. No le des tanta importancia. No le des importancia». Como si destruir mi esfuerzo, mi trabajo, mis días de estudio, fuera algo banal. Como si lo que yo vivía no mereciera atención. Esa noche lloré, pero ya no como antes. No era tristeza, era rabia. Una rabia nueva, que no me debilitaba, sino que me encendía. Al día siguiente me presenté en clase con nuevos cuadernos, mejor organizados, más limpios, más firmes. Valeria me miró desde su banco, esperando ver el colapso, pero no lo tuvo. Así empezó una guerra silenciosa. Ella atacaba, yo resistía. Pero un día fue demasiado lejos. Un grupo de chicos del curso superior se acercó a mí durante el recreo. Me ofrecieron ir con ellos a una fiesta el fin de semana.
Eran guapos, populares, y todo en su tono decía, algo no está bien. Les dije que no podía. Uno de ellos insistió. Valeria nos dijo que estarías feliz, que eres fácil. Mi corazón se detuvo un segundo. El aire se volvió denso. Perdón. Nada, fue una broma. Me fui sin mirar atrás. Pero por dentro temblaba. Sabía lo que estaba pasando. Valeria había empezado a usar mi nombre para destruirme en silencio. Fui a encararla. Estaba en el jardín, rodeada de su séquito. Me miró como si fuera una hormiga. ¿Tienes algo que decirme? ¿Por qué estás haciendo esto? Le pregunté con voz firme. ¿Qué te hice para que me odies tanto? Su risa fue corta, seca. ¿Tú? No te odio, Emilia. Solo me divierte verte creer que puedes ser como nosotras. Yo no quiero ser como tú, respondí, y por primera vez lo sentí de verdad. Ella se quedó callada. Un segundo. Luego dijo, en voz baja, ya veremos cuánto tiempo te dura esa actitud. Y se fue. Esa noche pensé en irme del colegio, en pedir traslado, en desaparecer. Pero luego recordé algo que me dije frente al espejo antes del estreno. No viniste hasta aquí para rendirte. Al día siguiente, fui directamente a la profesora de teatro. Le conté todo. Ella me escuchó en silencio. Luego, me miró a los ojos y me dijo, Emilia, tú no estás sola. Y si tú quieres, podemos enfrentarlo juntas. Por primera vez, un adulto me ofrecía apoyo sin minimizar mi dolor. Y eso fue suficiente para dar el siguiente paso. Juntas, redactamos una queja formal. Pero sabíamos que no bastaba con palabras. Necesitábamos pruebas. Vamos a demostrar quién dice la verdad, me dijo la profesora. Pero hay que hacerlo con inteligencia. La guerra había dejado de ser invisible. Ahora era real. Y yo no pensaba perderla. Desde el momento en que decidimos reunir pruebas, algo dentro de mí cambió. Ya no estaba huyendo. Ya no era la víctima que se escondía en los rincones. Ahora estaba luchando. Y tenía una aliada. La profesora de teatro me entregó una pequeña grabadora. No te voy a pedir que pongas en riesgo tu integridad, pero si algún día escuchas algo importante, no dudes en encenderla. La guardé en el bolsillo de mi chaqueta y comencé a observar, a escuchar, a moverme con cautela. A veces me sentía como un personaje de las novelas que leía a escondidas, con secretos, trampas y peligros a cada paso. Valeria, por su parte, seguía con su juego envenenado. Empezó a difundir rumores aún más crueles, que yo había robado dinero del orfanato, que fingía ser pobre para llamar la atención, que había tenido asuntos con profesores. Un día, incluso, encontré una nota anónima en mi pupitre. Las actrices de verdad terminan en la calle, cuidado. Pero lo que ella no sabía era que ya no me quebraba tan fácil. Y entonces llegó el momento perfecto. Era viernes. En el salón de arte, escuché a Valeria y a Sofía hablando en voz baja. Me senté cerca, sin hacer ruido. Fingí estar leyendo. Encendí la grabadora. ¿Seguro que nadie sospecha?, preguntó Sofía. ¿Por qué sospecharían? Emilia es tan patética que ni siquiera sabe defenderse. Todo el colegio la odia gracias a nosotras. Sofía soltó una risita, pero luego dijo, igual. La profesora de teatro está de su lado. Podría denunciarte. ¿Y qué? Dijo Valeria, confiada. Nadie le cree a una huérfana. Y si se pasa de lista, tengo fotos que podrían hundirla. Mi corazón se detuvo. ¿Fotos? ¿Qué fotos? ¿Qué planeaba hacer? No sabía si llorar o salir corriendo. Pero me quedé, grabando, esperando, reuniendo cada palabra como si fueran piedras para construir una defensa. Cuando la conversación terminó, me encerré en el baño. Escuché el audio una y otra vez. La voz de Valeria era clara, su tono, venenoso, su confesión innegable. Esa noche, fui a la profesora con la grabación. La escuchó con los ojos bien abiertos. No dijo nada hasta que terminó. Esto cambia todo. Y así fue. El lunes siguiente, la directora del colegio convocó a Valeria, Sofía y a mí a su oficina. También estaba la orientadora y la profesora de teatro. El ambiente era tenso. Nadie sonreía. Reprodujeron el audio. Valeria intentó fingir sorpresa. Negó. Lloró.
Acusó a Sofía. Pero era inútil. La voz era suya. Las palabras eran suyas. Y la verdad, por fin, se abría paso. La directora la suspendió de inmediato. No solo eso. Se abrió una investigación por acoso y difamación. Su padre, un hombre influyente, intentó intervenir. Pero era tarde. Cuando salí de esa oficina, no sentí alegría. No salté. No grité. Sentí alivio, como si por fin pudiera respirar después de meses bajo el agua. Pero el colegio es un ecosistema, y cuando cae una reina, todo el tablero se tambalea. Algunas chicas comenzaron a evitarme, otras se acercaban con falsas sonrisas. Me llamaban valiente, pero no con sinceridad. Había miedo en sus miradas. Admiración, tal vez, pero también incomodidad. Yo había roto el orden. Y entonces entendí. No bastaba convencer a Valeria. Tenía que ganarme un lugar propio. No como víctima, ni como mártir, sino como alguien que merece estar allí. Así que seguí. Estudié con más fuerza. Participé en concursos. Me ofrecí como voluntaria en actividades escolares. Me mostré tal como era, con heridas. Sí, pero también con talento, voluntad y fuego en el corazón. Y poco a poco, el respeto llegó. Pero en lo profundo, algo me decía que la historia con Valeria no había terminado. Después de la suspensión de Valeria, el colegio pareció entrar en una especie de pausa incómoda. Era como si todos esperaran ver qué iba a pasar conmigo. Seguiría brillando. Me derrumbaría. Valeria volvería más fuerte. Yo, mientras tanto, intentaba mantenerme firme. Me concentré en los estudios, en el taller de teatro, en ayudar a los más pequeños del colegio. Comencé a dar clases de lectura expresiva a los alumnos nuevos, y para mi sorpresa, muchos comenzaron a admirarme de verdad. No por el escándalo, no por la fama, sino por lo que hacía. Una tarde, al salir de clase, encontré en mi escritorio una nota anónima. Gracias por enseñarme que podemos ser fuertes. Eres mi ejemplo. Ese pequeño papel me hizo llorar, no de tristeza, sino de gratitud. Por primera vez, sentí que mi historia, mi dolor, tenía sentido, que todo lo que había vivido servía para algo más que sufrir. Sin embargo, la tranquilidad no duraría mucho. Una semana después, Valeria regresó al colegio. Su suspensión había terminado. Entró al aula con la cabeza en alto, fingiendo que nada había pasado. Pero sus ojos ya no eran arrogantes. Había algo nuevo en ellos, una mezcla de odio silencioso y una calma peligrosa. No me dijo nada, ni una palabra, pero su presencia lo decía todo. No se había rendido, solo estaba esperando. Ese mismo día, en la hora del almuerzo, mi bandeja desapareció. Alguien había dejado en su lugar un plato con comida podrida. En la servilleta, escrito con lápiz labial, estaba la frase: «Sigue creyéndote especial». No reaccioné, solo respiré. Me levanté, tiré la bandeja y seguí caminando. No iba a caer en provocaciones, pero dentro de mí, el miedo crecía como una sombra que no podía ignorar. Al día siguiente, recibí un correo electrónico desde una dirección desconocida. Contenía una sola imagen, una foto mía llorando en el baño, meses atrás, borrosa, tomada en secreto. En el asunto decía: «La reina también llora». Fui directamente a la profesora de teatro. Le mostré el mensaje. Ella frunció el ceño. «Esto ya no es bullying escolar, es acoso digital». La directora fue informada, y esta vez se tomó todo con más seriedad. Se revisaron cámaras, registros, dispositivos. Pero todo fue hecho con tanta cautela que parecía que el colegio no quería otro escándalo. No querían aceptar que tenían un problema estructural. Mientras tanto, yo me refugiaba en mis clases de teatro. Era mi único espacio seguro. Allí podía ser yo misma sin máscaras ni amenazas. Allí podía respirar. Una tarde, durante un ensayo, conocí a alguien nuevo. Se llamaba Daniel. Era un alumno de último curso que se unió como apoyo técnico en las obras. Tenía una sonrisa tranquila, una voz pausada y unos ojos que no me juzgaban. Al principio, no hablábamos mucho, pero un día, mientras recogíamos el material de escenografía, me dijo: «Te admiro, ¿sabes? Muchos se habrían ido hace tiempo,
Pero tú sigues aquí. Fuerte. No supe qué responder. Me limité a sonreír. Con el paso de los días, comenzamos a hablar más. Me ayudaba con los decorados, con los ensayos, incluso con los estudios. No era una amistad común. Había algo más. Una conexión silenciosa, una calma que no había sentido nunca. Pero justo cuando empecé a sentirme segura de nuevo, la tormenta volvió. Una mañana, en el tablón principal del colegio, alguien pegó varias impresiones de la foto mía llorando. Pero esta vez, con frases crueles escritas a mano. Drama queen. Llora por atención. Actriz barata. Todo el colegio las vio antes de que fueran retiradas. Me encerré en el baño. Temblaba. No podía respirar. El pasado me golpeaba con fuerza. Pero no estaba sola. Daniel apareció minutos después. Golpeó la puerta con suavidad. Emilia, no dejes que te quiebren. No después de todo lo que lograste. Sus palabras fueron como un ancla. Me sujetaron. Me devolvieron a tierra firme. Esa noche, me prometí que no iba a huir. No esta vez. No, nunca más. Las imágenes pegadas por todo el colegio no fueron solo un ataque. Fueron una declaración de guerra. Una que ya no podía ignorar. Por primera vez desde mi llegada a San Javier, sentí que tenía que defender no solo mi nombre, sino mi dignidad. Y esta vez, no iba a esperar a que alguien más hablara por mí. Fui directamente a la directora. Exigí que tomaran cartas en el asunto. Exigí respeto. Ella, nerviosa, intentó calmarme, decir que lo investigarían, que no había pruebas claras, pero yo tenía suficiente. Si ustedes no hacen nada, le dije, entonces lo haré yo. Salí de su oficina con el corazón latiendo con fuerza. Esa misma tarde, con ayuda de Daniel y la profesora de teatro, organizamos algo inesperado, un acto abierto, voluntario, en el auditorio, bajo el título Voces Silenciadas. La idea era simple, que todos los alumnos que alguna vez habían sido víctimas de acoso pudieran compartir su historia, sin nombres, sin venganzas, solo verdad. Al principio, creí que nadie iría, pero cuando llegó el viernes, el auditorio estaba lleno. Yo fui la primera en hablar. Me subí al escenario con las piernas temblando, pero con la mirada fija. Daniel estaba al fondo, dándome fuerza con su presencia silenciosa. Mi nombre es Emilia, dije al micrófono, y durante mucho tiempo fui invisible. Me hicieron sentir que no valía nada, que estaba sola, que debía conformarme con sobrevivir. Pero hoy, quiero decirles algo, no estamos solos. La sala quedó en silencio. Entonces, conté mi historia, desde el primer día en el colegio, desde las burlas, los ataques, las fotos, las humillaciones. No mencioné nombres, pero todos sabían de quién hablaba. Luego, otras voces se unieron. Una niña pequeña habló del miedo a entrar al comedor. Un chico confesó que había pensado en dejar el colegio por las constantes bromas. Otra chica, con lágrimas, agradeció que alguien por fin dijera lo que tantos callaban. Fue una catarsis, un momento de verdad, un grito colectivo. Cuando terminé, no hubo aplausos ruidosos. Solo un silencio profundo. Pero era diferente. No era incómodo, era respeto. Esa noche, volví a mi habitación y encontré en la puerta un sobre. Dentro había una nota. Esta guerra la empezaste tú. No te quejes del fuego. Sin firma, sin nombre. Pero no hacía falta. Al día siguiente, las cosas se tensaron aún más. Algunos me evitaban. Otros me sonreían con sinceridad. La profesora de literatura me felicitó en clase. Pero en los pasillos, los susurros eran constantes. El colegio estaba dividido. Valeria, sin embargo, ya no se escondía. Un día me enfrentó directamente. «¿Feliz? Ya tienes tu club de víctimas». «No se trata de víctimas», respondí. «Se trata de sobrevivientes, de gente que no se calla más». Ella me miró con una mezcla de rabia y miedo, un miedo que jamás había mostrado antes. Porque ahora entendía que yo no iba a retroceder. Esa misma semana, se filtraron nuevas pruebas, capturas de pantalla de conversaciones donde Valeria organizaba los ataques, los rumores, incluso la manipulación de otras alumnas. Nadie sabía cómo habían salido a la luz.
Algunos decían que alguien de su grupo se cansó, otros que fue Daniel. Nunca lo confirmé, pero el efecto fue devastador. Valeria fue llamada a una junta disciplinaria. Esta vez, no hubo excusas. No hubo influencia de su padre que la salvara. Fue expulsada, y con ella cayeron varias más. El colegio no volvió a ser el mismo. Yo tampoco. Después de la expulsión de Valeria, el colegio pareció respirar de otra manera. Los pasillos ya no eran campos de batalla. Las miradas ya no estaban cargadas de juicio, sino de curiosidad, incluso de respeto. Pero no fue inmediato. Las heridas no sanan de un día para otro. Y yo todavía llevaba las mías abiertas. Durante semanas, sentí una mezcla de alivio y vacío. Había ganado. Había vencido al monstruo. Pero, ¿y ahora qué? ¿Quién era yo sin esa lucha diaria? ¿Qué sentido tenía seguir luchando si el enemigo ya no estaba? Fue Daniel quien me ayudó a encontrar esa respuesta. Una tarde, sentados bajo un árbol en el patio trasero del colegio, me miró con calma y dijo: «Ahora que todo ha cambiado, ¿qué vas a hacer con tu libertad?». No supe responderle. Me quedé mirando las hojas caer, el cielo nublado, el murmullo lejano de los alumnos riendo. Entonces entendí que la libertad no era el final, era el comienzo. Así que empecé a reconstruirme. No desde el dolor, sino desde la elección. Elegí perdonarme por los días en que quise rendirme. Elegí no odiar a Valeria, porque entendí que el odio es otra forma de seguir atado. Elegí levantarme cada mañana sin miedo a ser yo misma. Y poco a poco, comencé a brillar de otra manera. Me ofrecieron representar al colegio en un concurso regional de teatro. Acepté. Junto a Daniel, preparamos una obra basada en historias reales de alumnos que habían sufrido acoso. El guión fue escrito por mí. Cada palabra llevaba una cicatriz, una lágrima, una esperanza. El día del concurso, el teatro estaba lleno. Vi entre el público a la directora, a la profesora de teatro, incluso a algunos exalumnos que habían regresado solo para verme. Pero también vi a la señora Marta, la mujer del orfanato que me cuidó cuando era niña. Sus ojos brillaban de orgullo. Actué como nunca, con el alma, con el cuerpo, con cada recuerdo. Al finalizar, el silencio fue absoluto, y luego, un aplauso, largo, de pie, inolvidable. Ganamos el primer lugar. Pero para mí, el premio más grande fue ver cómo, después de la función, varios estudiantes se acercaron a abrazarme. Algunos lloraban, otros reían. Todos me agradecían por haber hablado, por haber resistido. En el discurso final, frente a todos, dije: durante años me sentí invisible, como si no mereciera un lugar. Pero hoy sé que no importa de dónde vengamos, ni lo que otros digan. Todos merecemos ser vistos. Todos merecemos ser escuchados. Volví al colegio con una sensación nueva. Ya no era la huérfana. Ya no era la rara. Ahora era Emilia, la chica que se atrevió, la que transformó el dolor en arte, la que se convirtió en inspiración. Al final del año, el colegio me eligió como representante estudiantil. Yo, la chica que nadie miraba, ahora era la voz de todos. Y sí, algunos empezaron a llamarme la reina del colegio, no porque fuera la más popular ni la más rica, sino porque había conquistado algo que muchos temen enfrentar: a sí mismos. Hoy, cuando me miro al espejo, ya no veo a la niña rota que llegó con una maleta vieja y miedo en el alma. Veo a una joven fuerte, valiente, una que aprendió que a veces los peores rechazos son la puerta a la mejor versión de uno mismo. Porque al final, no se trata de ser perfecta, se trata de no rendirse.